Gato Negro es otro de los episodios finales de la cuarta temporada de Miraculous Ladybug, capítulo que aún se desconoce el Akuma. Sin embargo, por el título del capítulo da escalofríos, pues nos da a pensar que podría ser Cat Noir akumatizado. En este video hablaremos, teorizaremos y analizamos la premisa de este capítulo, así que si quieres enterarte de todos estos misterios, quédate hasta el final de este video. Antes, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Iniciación! Kuroneko, por su traducción al español, es Gato Negro. Este capítulo es el número 23 cronológicamente, lo que significa que va después del famoso episodio 22 Efímera y antes de Equipo Penal. Por la premisa del título Gato Negro, a todos seguramente se nos bajó la presión. Pero ¿quién es el akumatizado de este capítulo? A primera vista y al dejarnos llevar solo con el título, muchos pensaríamos que Kuroneko es Adrien akumatizado, ya que es lo más lógico hasta ahora. El único gato aquí en la serie pues básicamente es él. Podría ser akumatizado en su forma civil y no de superhéroe, y es por eso que tal vez se llama Kuroneko o Gato Negro, ya que si lo akumatizan en su forma de héroe sería nuevamente Cat Blanc. Sin embargo, si fuese akumatizado en su versión civil, es decir, Adrien normal, pues sería Gato Negro, no Cat Blanc. Esta podría ser una alternativa u opción de que él sea Kuroneko en el episodio 23. La verdad es que este episodio es bastante misterioso. Sinceramente nos da mucho que pensar, aunque no todo apunta a Adrien, también hay otros candidatos que pueden ser akumatizados en Gato Negro, que en unos minutos hablaremos de ellos. Pero la pregunta es, ¿realmente Gabriel sería capaz de akumatizar otra vez a Adrien, pero esta vez en su forma civil? La verdad yo creería que sí. En Cat Blanc Gabriel fue capaz de todo, aún sabiendo la verdad, así que Gabriel akumatice a Adrien no suena nada descabellado. Kuroneko nos habla de la posibilidad de que si Adrien es akumatizado, alguien más tendría que usar el Miraculous de Cat Noir. Ya muchos teorizan que esa persona podría ser Luca o tal vez Kagami, pero eso lo hablaremos después que ya tengamos más información sobre este capítulo. Pero dime tú, ¿existe la posibilidad de que Adrien sea akumatizado en Kuroneko? Ahora pasemos a hablar de los posibles candidatos para este capítulo. Número 1, Adrien Agrest. La primera opción, como lo hemos hablado anteriormente, es Adrien akumatizado en su forma civil, ya que así será Kuroneko, ya que como él es Cat Noir sería muy lógico que sea akumatizado en Kuroneko. Cabe la posibilidad de que él sea Gato Negro, y podría ser akumatizado por un evento ocurrido en el episodio anterior, es decir, Efímera. Además de que Adrien se siente cada vez más reemplazado e ignorado por Ladybug. Muchos sentimientos negativos hay ahí para que él pueda ser Kuroneko. Número 2, Cat Noir. Obvio que Cat Noir no podría faltar aquí. Con todo lo que ha pasado en esta cuarta temporada de Miraculous, Cat Noir cada vez se decepciona más de Ladybug. Como ya lo sabemos, en Glaciador 2, Cat Noir tendrá una discusión con Ladybug. En Hack-San, Cat Noir sabe que Ladybug reveló su identidad a alguien más. Además, tiene miedo de no volver a ver a Ladybug en algún momento. En Rocketeer descubrió que Alia y Nino son Rena Rouge y Carapace. Además de que ambos conocen su identidad gracias a Ladybug, por lo que quedó decepcionado. Y en Wishmaker, Adrien piensa que en algún momento Ladybug ya no lo va a necesitar, ya que ella sigue dando Miraculous a más portadores. Así que como lo vemos, cada vez más Cat Noir tiene emociones negativas hacia Ladybug, lo que lo podría llevar a una akumatización. Y así, posiblemente él sea akumatizado a causa de sentirse engañado y reemplazado. Sin embargo, por una parte no tiene sentido, porque Cat Noir y Kuroneko ambos significan Gato Negro. Así que por esta parte no tiene sentido de que él sea Kuroneko. Pero dime tú, ¿crees que Cat Noir sea Kuroneko? Número 3, Felix. Así como lo has escuchado, Felix es un gran candidato para ser Kuroneko. Comencemos con que ya se ha confirmado que él regresará en esta cuarta temporada de Miraculous. Sin embargo, aún no sabemos en qué episodio, y tal vez podría ser en Kuroneko, porque él es el Akuma. Desde que se dijo el nombre de este capítulo, se ha teorizado que podría ser Felix akumatizado, básicamente por el gran parecido que tiene con Adrien, además de que también tiene un anillo al igual que el de Adrien. Posiblemente si Felix es akumatizado, el Akuma se meterá
será dentro de su anillo y al ser bastante parecido al de Cat Noir, será akumatizado tomando la forma física de Cat Noir. Básicamente será algo al estilo de Volpina, ya que en este capítulo el Akuma se mete dentro del Miraculous del zorro, el cual obvio era falso. Y a pesar de que era falso, Hawkmoth le dio los poderes tal cual de la heroína de la ilusión. Literalmente le dio los poderes de un portador a Layla. Y esto mismo podría ocurrir con Felix. A ver, se parece a Adrien físicamente, además de que su anillo es igual al Miraculous de Cat Noir. Y así puede que Felix sea akumatizado en una especie de copia de Cat Noir para engañar a Ladybug. Además, al ser uno de los episodios finales, supongo que este debe ser un capítulo de gran importancia. Además, para reforzar esta teoría de que Kuroneko es Felix, hace ya aproximadamente 2 meses, Linda Lee Rose nos compartió un video donde nos mostraba distintos artes conceptuales. Y lo más interesante son las imágenes finales que fueron censuradas. Especialmente una de ellas se puede apreciar una silueta y forma igual a la de Cat Noir. Desde que salió esta imagen, muchos pensaron que era Cat Noir con nuevos poderes, pero otros pensaron que era Felix con el disfraz de Cat Noir, lo cual ahora cobra mucho sentido. Pues si lo apreciamos bien, podemos ver que tiene una especie de disfraz color negro en todo el cuerpo. Además, se puede ver que tiene el cabello rubio. Podemos ver a 3 siluetas. Las 2 iniciales tienen el cabello rubio oscuro y la tercera silueta tiene el cabello rubio muy claro, casi amarillo. Además, si miramos la forma del cabello, se ve más uniforme, es decir, se ve peinado así como Felix, cuando el de Cat Noir original realmente lo tiene despeinado y alborotado. Posiblemente este arte conceptual es Felix como Kuroneko, y es por esto que censuraron la imagen, ya que si no fuera tan importante no lo hubieran hecho, ¿no creen? También aquí se encuentra una silueta roja y muchos pensaron que era Alia con el Miraculous de Ladybug, lo cual se hizo real. Así que es muy posible que este arte conceptual censurado de Cat Noir no es Cat Noir, sino Felix akumatizado en Kuroneko. Sinceramente yo sí le veo mucho sentido, pero dime tú, ¿crees que Felix era Kuroneko? Déjalo acá abajo en los comentarios. Una curiosidad de que Kuroneko es Felix es el posible paralelismo, ya que el episodio 23 de la temporada 3 es Felix y el capítulo 23 de la temporada 4 será Kuroneko, donde posiblemente el Akuma será Felix. ¿Acaso esto es una gran coincidencia? Número 4. Theo Barbot. No podía faltar el enamorado de Ladybug. El escultor podría ser otro candidato para ser Kuroneko. Theo ya fue akumatizado en Copycat en la temporada 2 de Miraculous de Ladybug, tomando la forma física de Cat Noir, y posiblemente él sea akumatizado otra vez en una copia de Cat Noir, pero esta vez acompañado de un sentimonstruo llamado Kuroneko. O bien, Theo podría ser akumatizado en Gato Negro. Si ya fue akumatizado en una copia exacta de Cat Noir, esta vez podría estar de regreso una vez más, pero como Kuroneko o Gato Negro. La verdad, es una buena alternativa realmente. Pero dime tú, ¿qué opinas de esto? Theo Barbot, el escultor de Ladybug y Cat Noir, ¿será Kuroneko? Déjalo en los comentarios. Número 4. Kuroneko es un sentimonstruo. Así es, tal vez Kuroneko no es Edre, ni Cat Noir, ni Felix, ni Theo. Quizás Kuroneko es un nuevo sentimonstruo creado por Shadowmoth para engañar y traicionar a Ladybug. Shadowmoth ya ha creado sentimonstruos con forma humana y de superhéroe. Un claro ejemplo es Ladybug de la temporada 3 y Nino en Optigami. Vamos a comenzar con la gran coincidencia. En el episodio 23 de la temporada 3 hubo un sentimonstruo de Ladybug para engañar a Cat Noir. Y en este capítulo 23 de la temporada 4, Kuroneko puede ser también un sentimonstruo para engañar esta vez a Ladybug. Esto resulta bastante curioso, pues en estas 2 temporadas, justamente en el capítulo 23 puede que haya un sentimonstruo, el de la temporada 3 para engañar a Cat Noir y esta vez para engañar a Ladybug, lo cual es mucha coincidencia este gran paralelismo, ya que ambos son el capítulo 23. Pero ¿tú qué opinas de esto? ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ahora hablemos de una imagen revelada hace tiempo donde podemos ver a todos los personajes, Akumas y villanos de Miraculous Ladybug, incluso los especiales. Esta imagen que estás viendo justo ahora, podemos ver a todos los villanos, incluso los más recientes como Wishmaker. Lo curioso de esta imagen es el personaje que está arriba de Rey Mono, pues si prestas atención podemos darnos cuenta de que hay un personaje que no lo hemos visto aún en la serie, y parece ser que él es Kuroneko, ya que si lo analizamos realmente parece un gato. Se pueden ver sus orejitas, sus ojos, realmente parece una especie de gato negro con tonos verdes. Y él podría ser Kuroneko. No sé si solo sea yo, pero se puede apreciar como bigotes, lo cual es propio de un gato. Quizás este personaje es un sentimonstruo llamado Kuroneko. De hecho, hace tiempo fue revelada una imagen con los amuletos de protección que da Ladybug. Podemos ver el de Rocketeer que ya fue dado, y al fondo otro amuleto negro con tonos verdes, el cual coincide perfectamente con este personaje. La verdad
verdad es difícil descifrarlo, ya que también personalmente parece un búho. Tiene tonos rojos en la parte central, es como una combinación de gato con búho, pero realmente puede ser que esta teoría sea acertada. Pero dime tú, ¿acaso Kuroneko es este personaje y es un sentimonstruo? Déjalo acá abajo en los comentarios. Número 5. Kagami Tsurugi. Así mero como lo escuchaste, tal vez Kuroneko podría ser Kagami Tsurugi akumatizada en la forma de un portador del gato milagroso, ya que como lo sabemos, Kuroneko significa gato negro en japonés, y ya sabemos que Kagami es una chica japonesa, además de que una vez ya fue akumatizada con un nombre en japonés que fue Oni-chan, y su supernombre de heroína como Ryuko, que significa tigre de dragón en japonés. Vaya que realmente tiene sentido y no suena nada descabellado, además de que Kagami no ha recibido amuleto de protección. Pero bueno, dime tú, ¿Kagami Tsurugi es Kuroneko? Déjalo en los comentarios. Pero bueno chicos, realmente tenemos muchos personajes de donde elegir. Todos pueden ser posibles candidatos para ser Kuroneko, y no forzosamente debe ser Edrien o Katnoa. Quizás podría ser Félix, Teo o un sentimonstruo. Ya tendremos que esperar para saber más acerca de este capítulo. Pero dime tú, ¿cuál de todos estos personajes mencionados crees que sea Kuroneko? Déjalo acá abajo en los comentarios que los estaré leyendo. Personalmente no sé cuál elegir, ya que todos son muy buenos candidatos y están justificados en el porqué. En fin, prefiero no votar por ahora y esperar. Si te ha gustado el video, dale like, comenta, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este de tu serie favorita Miraculous Ladybug. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. 40 errores absurdos de Miraculous Ladybug temporada 4 junto a Nathaniel FD. Estuvo de invitado en este canal, así que si no lo has visto, corre a verlo. Sin más que decir, yo soy Kiddy Section y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!